Enriba da túa cabeza, a centos de quilómetros de distancia, orbitan miles de satélites. Ás veces, na escuridade da noite, podes ver unha estela brillante que cruza o ceo. Sí, iso son os satélites. O que non tes tan claro é para que serven, cal é a súa utilidade cotiá ou se teñen algunha aplicación científica. Eu son Laura Filloi, xornalista de GeCiencia, e anímovos a que resolvades todas as vosas dúbidas neste novo episodio do podcast de GeCiencia en colaboración con Atlantic. Da man do coordinador do Grupo de Tecnoloxías Aeroespaciais da Universidade de Vigo, Fernando Aguado, analizaremos que son e como funcionan as comunicacións vía satélite. Comunicacións vía satélite, que son e como funcionan. Imos comezar polo principio e tamén polo máis doado. Que son as comunicacións vía satélite? Como funcionan? Por que son tan importantes no mundo de hoxe en día? O investigador de Atlantic resolve todas as nosas dúbidas. Pues las comunicaciones vía satélite son comunicaciones que utilizan como uno de los puntos para transmitir o como un repetidor un satélite. Estos satélites pueden orbitar en una órbita baja, que se define más o menos por encima de la Estación Internacional, que es 400 kilómetros, hasta unos 1.100 kilómetros, o también lo que ha sido tradicionalmente se han utilizado los satélites geoestacionarios, que se encuentran a una posición fija respecto a un observador en la Tierra que está a unos 36.000 kilómetros de altura. Un poco como una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna, que son 380.000 kilómetros. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque los satélites geoestacionarios, como he comentado, siempre están en una posición fija respecto a la Tierra, tienen una cobertura aproximadamente de 1/3 de lo que es el globo terráqueo y nos permite, sin tener infraestructuras en la propia Tierra, el comunicarnos entre dos puntos separados y utilizando como ese elemento intermedio el satélite, que va a actuar como un elemento repetidor y nos va a permitir comunicarnos. Xa analizamos o concepto de comunicacións vía satélite da man de Fernando Aguado, pero por que son útiles? Aínda que penses que non, están presentes no teu día a día e facilitan a realización de tarefas cotiás. Este tipo de comunicacións serven para superar as eivas das comunicacións terrestres. Así nos lo conta o investigador de Atlantic. Vale, pues actualmente lo que tenemos comparando con lo que son las comunicaciones terrestres, nosotros necesitamos, para poder acceder a una fibra óptica, necesitamos tener una infraestructura que nos llegue hasta nuestra propia casa o que nos lleve a esa zona rural, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que las coberturas con infraestructuras de fibras ópticas actualmente están muy extendidas y hay mucha infraestructura en zonas que son urbanas o actualmente en núcleos de población rural, pero no presenta una cobertura completa. Luego tenemos también lo que son las coberturas por móviles, que podemos acceder por comunicaciones por móviles utilizando 4G, 5G, pues con una buena cobertura. Pero lo que sucede es que hay en muchas ubicaciones, en zonas remotas, donde no nos llega ni el cable por fibra óptica, ni tenemos una buena cobertura por satélite, o zonas marítimas, donde no hay cobertura por cable, obviamente, tampoco tenemos cobertura por 5G, por las estaciones móviles, donde si queremos nosotros proporcionar y tener una comunicación de alta capacidad en cualquier parte del globo, nosotros para esas zonas donde no hay esas otras infraestructuras necesitamos tener una comunicación que se haga vía satélite. Y lo que nos proporciona es que en cualquier parte del mundo y sin tener una infraestructura más que un receptor vía satélite, nosotros nos vamos a poder comunicar. Ha evolucionado mucho en el futuro, digamos en el pasado, pero actualmente es un sistema complementario a las infraestructuras actuales y donde podemos, con cualquier parte del globo, en tierra o en el mar, tener acceso.
Máis alá das aplicacións cotiás, onde a cobertura móvil e de internet é fundamental, que outras aplicacións científicas poden ter este tipo de comunicacións? Un exemplo moi ilustrativo son os desastres naturais. Cando colapsan as comunicacións terrestres, hai unha alternativa grazas aos satélites que orbitan por enriba das nosas cabezas. ¿Non sí, Fernando? Y, por ejemplo, nosotros tenemos, cuando hay una infraestructura, por ejemplo, un huracán, o tenemos, por ejemplo, una zona donde ha habido un terremoto, o donde ha habido un volcán que ha tenido, digamos, una erupción. Lo que sucede es que las infraestructuras terrestres, por ejemplo, dejan de funcionar y también las comunicaciones por móvil se saturan, porque todo el mundo, bajo esa emergencia, va a querer utilizarlas. Entonces, si nosotros tenemos como un sistema auxiliar, que se llama un sistema de backup, unas comunicaciones vía por satélite, van a ser independientes de esas infraestructuras terrestres que nosotros hemos utilizado. Nos van a permitir continuar teniendo ese acceso de voz y también de datos de Internet de alta calidad, porque las infraestructuras van a estar soportadas por un satélite y ese satélite no está afectado por ese desastre natural. Y nosotros, digamos, desde el punto de vista de emergencias, de los sistemas de emergencias o de sistemas, digamos, gubernamentales, van a garantizar ese acceso con independencia de lo que sucede con infraestructuras. Por eso son tan importantes en emergencias. O terremoto de Marrocos, os incendios do Canadá, o volcán da Palma, son exemplos de desastres naturais relativamente recentes nos que as comunicacións vía satélite foron clave. Fernando Aguado fálanos de outros casos. Sí, los volcanes que ha habido en Chile o los incendios forestales que son tan inmensos y que realmente aquí están más cercanos a núcleos urbanos o núcleos con población, pero en estos países en Brasil tiene una extensión que es inmensa, ¿no? La extensión, pues bueno, de Brasil, pues lo estoy comprobando ahora, pero es 8 millones de kilómetros cuadrados, que es brutal. Entonces, lo que son la utilización, la infraestructura terrestre solo abarca o solo da cobertura a una zona pequeña. Entonces, con esos terminales vía satélite vamos a poder realmente pues dotar de comunicaciones con independencia de contar con esa infraestructura local y con las emergencias. Obviamente se pueden saturar, pero las infraestructuras vía satélite de alguna forma están alquiladas o se les provee un acceso prioritario o garantizado para ese tipo de sistemas de emergencias, ¿no? As comunicacións vía satélite son unha alternativa ás comunicacións terrestres. Ante desastres naturais, cando todo colapsa, como a cobertura móvil, os satélites sálvannos da incomunicación. De todas formas, esta vía de comunicación tamén pode colapsar. Dende Atlantic explícannos que medidas se toman para evitar que caian estes sistemas de comunicación. Pues en este caso es mediante la limitación del acceso. Lo que se hacen es un conjunto de canales que no se permiten el acceso a todos los usuarios, sino que de alguna forma están priorizados o están garantizados para determinados servicios, ¿no? También para aplicaciones científicas, todo lo que son las comunicaciones por satélites, es decir, por misiones científicas, por ejemplo, en un futuro cuando se colonice, se vuelva a ir a la Luna o se vaya a Marte, todo lo que son las comunicaciones obviamente van a ser vía satélite. Las misiones científicas que tenemos, por ejemplo, satélites Gaia o el James Space Telescope, obviamente se hacen todo por comunicaciones vía satélite. Y ahora hay unas nuevas aplicaciones que van a ser súper interesantes, que por ejemplo es la criptografía cuántica. La criptografía cuántica que nos va a garantizar que nuestras comunicaciones van a ser seguras, la distribución de esa clave
que se va a intercambiar entre el transmisor y el receptor, se va a hacer a través de comunicaciones ópticas, pero vía satélite. Y en ese caso, la nueva Agencia Espacial Española y, digamos, a través de los proyectos que actualmente se van a hacer con el PERTE espacial, actualmente están abiertos dos proyectos, dos demostradores para lo que son las comunicaciones cuánticas de distribución de clave, utilizando un satélite geoestacionario y utilizando satélites de órbita baja. Luego, las comunicaciones son claves. Hoy por hoy, si tuviéramos un botón y apagáramos lo que son los satélites, en nuestro mundo, en muchos sentidos, navegación, sincronización, comunicaciones, paralizaría todo lo que es nuestra situación actual. Todo ten vantaxas e inconvenientes e as comunicacións vía satélite non son unha excepción. Funcionan cando os sistemas terrestres colapsan, pero tamén teñen as súas eivas. Por exemplo, o retardo, o seu elevado custo e o lixo espacial que xeran. Analizámolo a continuación. Pues uno es el retardo. Los satélites están orbitando los de órbita baja a unos 500 kilómetros, 600 kilómetros de altura. No tienen mucho retardo, son muy pocos milisegundos, que cuando nosotros trabajamos con Internet o hacemos un streaming lo queremos tener con una baja latencia, y eso lo que nos implica, para tener una gran cantidad, o para tener cobertura global, necesitamos muchos satélites. Es decir, vamos a tener una infraestructura con un coste importante. Si vamos a satélites geoestacionarios, estamos aproximadamente a 1/10 de la distancia a la Luna, y el tiempo necesario para propagar la onda electromagnética es aproximadamente 125 milisegundos, y de vuelta son un cuarto de segundo, y esa latencia, ese retardo, ya lo empezamos a sentir si hacemos una comunicación en tiempo real. Para determinadas comunicaciones cuya latencia, es decir, el tiempo entre que se transmite la información y se recibe es crítico, no vamos a poder utilizar esos satélites que están tan lejos. Necesitamos esos satélites más cercanos, y para tener alta capacidad y cobertura en tiempo global necesitamos muchos satélites. Luego es un coste, y las grandes, OneWeb o Starlink, su capacidad va a estar basada en tener miles de satélites, ¿no? Y en ese sentido, vamos a tener también ese inconveniente, que necesitamos una infraestructura costosa, que no es fácil de gestionar. Es decir, que si podemos utilizar una infraestructura terrestre, para el usuario va a ser más barato, va a tener una capacidad mayor, y, solo vamos a tener que ir a ciertas aplicaciones para esa comunicación por satélite, ¿no? Backup, emergencias, un sistema que, si hay un desastre natural o una situación geopolítica mala, ¿no? Como es en el caso que ha habido lamentablemente con la guerra de Ucrania, se están utilizando ese tipo de satélites, ¿no? Unha constelación de falsas estrelas chama de cando en cando a atención de quen mira para o ceo nocturno. En realidade son satélites do proxecto Starlink da empresa SpaceX, fundada por Elon Musk. O seu obxectivo é facilitar a conexión a Internet dende calquera parte do planeta, pero para conseguilo hai 12.000 satélites en órbita. Esta iniciativa recibiu numerosas críticas polo lixo espacial que xera e polos impedimentos para a observación astronómica. Fernando Aguado expón o seu punto de vista sobre o proxecto de Musk. Desde el punto de vista de basura espacial es un tema muy importante, pero también tiene otras implicaciones, ¿no? Hay implicaciones, por ejemplo, que se tiene que realizar un diseño de los satélites para que minimicen lo que es el impacto, por ejemplo, en observaciones astronómicas. Entonces, ha habido en la comunidad científica de astrofísica, ha mostrado también su preocupación respecto a cuál es el impacto que podemos tener al tener miles de satélites. Estamos hablando que, si mal no me acuerdo, el número de satélites proyectados para tener la cobertura final solo de Starlink puede ser del orden de unos 12.000 satélites, que es increíblemente grande, ¿no?
Esos tienen cierta temperatura, esa temperatura emiten en infrarrojo, y ese infrarrojo es una de las bandas donde lo que son los telescopios que se utilizan para la observación científica, astrofísica, también lo tienen. Se pueden minimizar, pero bueno, lo que se necesita yo creo que es una regulación y es incorporar en la fase de diseño cuál es el impacto y un análisis real, ¿no? Actualmente esa parte está en análisis y lo que de alguna forma se debería es promover un análisis científico y con unas simulaciones respecto a cuál es el impacto. Desde el punto de vista de, digamos, de proveer un servicio adicional, es un, digamos, es un servicio muy interesante, muy importante, pero, digamos, se provee por parte de una entidad privada, donde todo lo que es el acceso a los datos, pues también va a tener toda la parte de seguridad, pues también tiene sus implicaciones. Luego, yo estoy a favor de que se hagan este tipo de, digamos, de constelaciones porque proporcionan un servicio que a un cliente final puede ser muy interesante, pero también hay que analizar también las implicaciones respecto a los impactos en observaciones de la comunidad científica, todo lo que es la parte de que no haya un monopolio de un sistema de acceso vía satélite, que se favorezca también la coordinación de frecuencias porque la utilización de las frecuencias es un recurso limitado que está coordinado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que depende de Naciones Unidas. Es decir, hay muchos elementos que Starlink ha llegado primero. De facto es un servicio que realmente es muy interesante, pero de alguna forma yo creo que se está analizando a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a través de Naciones Unidas y luego a través digamos, del acceso al espacio, con sus implicaciones de basura espacial, que si quieres comentamos ahora. Entonces, pues es un tema que hay que analizarlo desde un punto de vista no único a nivel del servicio, pero creo que sí que hay suficiente espacio en el espacio, valga la redundancia, como para que no solo esté servicios con Starlink o OneWeb, sino también que se haga de una forma organizada y ordenada y que permitamos a nuevos operadores tener acceso, pero también es un sistema que requiere pues, una capacidad económica de lanzamiento, de independencia económica, donde de facto la barrera de entrada es tecnológica, regulatoria y es económica. Y hoy por hoy solo las grandes corporaciones pueden proporcionar. Luego hay pequeñas empresas que proporcionan nichos en espacio. En España, pues hay una empresa que se llama Sateliot, que va a querer proporcionar 5G, pero para pequeños dispositivos de una forma de Internet de las cosas. Luego hay nichos donde sí que van a poder ser ofrecidos por empresas, pero, digamos, un sistema tan complejo, digamos, un Iridium actual, pues solo necesita unas infraestructuras. Luego, hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades. No tenemos que ver esas comunicaciones como un servicio global, sino también hay nichos donde pequeñas empresas o empresas que pueden estar radicadas en España, en este caso Sateliot en España, con tecnología por satélite que es de Allen Space, que es una spin-off de la Universidad de Vigo, pues digamos, cuentan con ese apoyo, ¿no? Entonces, realmente hay segmentación en el espacio, hay proyectos no solo en el uplink, que es todo lo que es en el downlink, todo lo que es la parte de aplicaciones, donde hay multitud. Es decir, que es una pregunta compleja y donde habría que hablar mucho tiempo, pero con oportunidades, riesgos y una regulación. Nosotros estamos en la Agencia Espacial Española actualmente, parte de la Agencia Espacial Europea, todo lo que es la parte de regulación, basura espacial, Naciones Unidas. Luego hay oportunidades, hay que coordinarlo bien y podemos tener nichos para comunicaciones específicas de infraestructuras no supervisadas, no en tiempo real, con Internet de las cosas. Es decir, digamos, estamos ahí también nosotros, desde Atlantic, apoyando con una spin-off que es parte en este tipo de futuras aplicaciones, ¿no? ¿Cómo se regula la existencia de todos estos satélites?
O lixo espacial é un problema cada vez máis crecente. O investigador de Atlantic explícanos cal pode ser a solución. Bueno, para lanzar un satélite, lo primero que hay que solicitar es una coordinación de frecuencias a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y eso se hace a través de las entidades que cada país tiene. En ese sentido, el FCC, que es el Comité de Comunicaciones Federal de Estados Unidos, es un interlocutor que con la Organización Internacional de Telecomunicaciones siga para garantizar que lo que es el lanzamiento de los satélites que componen van a hacerse de forma regulada. Por parte de estos operadores han requerido años de coordinación con todas las administraciones de todos los países para realizarse. Luego, desde el punto de vista de comunicaciones, ese procedimiento se hace desde hace muchos años, es costoso y realmente, digamos, entre comillas, el que llega primero tiene una situación donde, como no ha tenido que interferir a los que están nuevos, porque ha llegado primero, pues tiene una situación más fácil. El futuro, digamos, la saturación o la utilización o la coordinación de subsiguientes, digamos, sistemas va a ser más compleja, pero va a ser posible. Luego también está el aspecto de lo que es la basura espacial, ¿no? Existe el incremento de 12.000 satélites en órbita baja. Lo que va a requerir son mecanismos de deorbitación que puedan reentrar en un plazo breve después de que dejen de funcionar los satélites para permitir el reemplazo. Es decir, no vamos a tener esos satélites orbitando decenas o siglos para que se impida o se dificulte ese acceso. Actualmente hay una modificación, no una modificación, sino una solicitud de actualización de que después de, en vez de 25 años en órbitas bajas, que son las que opera Starlink, se reentre como máximo en 5 años. Es decir, que esos 5 años deorbiten, se produzca una combustión en la reentrada de los satélites sin producir ningún problema y se produzcan estos mecanismos de deorbitación activos. Hace unos años podíamos lanzar algún satélite que pudiera estar 25 años y cumple con la regulación. Actualmente es lo que te piden. Pero ha habido satélites que es una guía de buenas prácticas, pero que no tiene una regulación obligatoria. Entonces, es una por Naciones Unidas. Luego, sí que se está comprobando, sí que se están haciendo pasos de una coordinación para mejorar el acceso al espacio. Lo que sucede es que a medida que se vaya haciendo más grande el número de constelaciones y haya un operador anterior con el que haya que operar, digamos, coordinar las frecuencias va a ser más complejo. Entonces, actualmente estamos en esa primera fase de las megaconstelaciones y existe la regulación, existe una actualización que nos va a permitir no generar basura espacial, sino hacer que esos satélites que entren en la atmósfera se volatilicen de forma más grande, pero bueno, eso va a requerir un impacto importante en los nuevos operadores para que se puedan coordinar. De decenas o de pocos satélites es fácil, pero de megaconstelación con megaconstelación va a ser más complejo. Máis alá das cuestións xenéricas que tratamos ata o de agora, cales son as principais liñas de investigación que lidera Atlantic? A continuación facemos unha recompilación dos estudos máis destacados no eido das comunicacións vía satélite. Pues nosotros actualmente en la parte de comunicaciones seguimos operando 2 satélites. El satélite HumeSat-D que se lanzó en el año 2013, es decir que podemos poner casi como noticia en este podcast que estamos a punto de tener nuestro 10º aniversario del segundo satélite lanzado por nuestro grupo de investigación y por Atlantic, ¿no? Y luego en diciembre del 2018, que va a ser nuestro
quinto aniversario está LUME 1. En este caso se lanzó en una órbita más baja y esperamos que reentre y que en un año y pico más o menos. Entonces, nuestros sistemas nuestros proyectos de investigación, que también cooperamos, por ejemplo, con la Universidad Noruega de la NTNU, es de análisis de interferencias que se están produciendo por satélite. Hemos coordinado y hemos codirigido una tesis doctoral donde se han analizado en cualquier parte del globo lo que son las interferencias en la banda de 435 MHz. Actualmente estamos también dirigiendo tesis doctorales en comunicaciones por satélite, pero en este caso en bandas ópticas. Y también estamos empezando y cooperamos con el Instituto de Astrofísica de Canarias para comunicaciones cuánticas por satélites en órbitas bajas. Y también estamos cooperando y trabajando, como no puede ser de otra forma, con la spin-off que se generó en nuestro grupo de investigación, que es Allen Space, para futuras comunicaciones, clásicas. En ese sentido, desde Allen Space se desarrolló, en cooperación con la Universidad de Brasilia, un satélite para proporcionar cobertura en Brasil, en la zona del Amazonas, y también cooperamos con la Universidad de Brasilia con comunicaciones de Internet de las Cosas, con sistemas que estarán ubicados en Amazonia. Luego seguimos muy activos en este tipo de comunicaciones, de proyectos. Cal é a posición de Galicia na carreira espacial? Así nos lo conta Fernando Aguado, un dos seus máximos expoñentes. Empezó a final de 2007, es decir, nuestra selección por parte de la Agencia Espacial Europea fue en mayo del 2008, es decir, que nosotros ya llevamos 15 años con nuestro grupo de investigación ICANN Atlantic en esa carrera espacial, ¿no? Que podemos decir que está asentada, que se han formado estudiantes, que es nuestro objetivo como universidad, que se ha promovido la transferencia tecnológica, como es en el caso de la spin-off, donde actualmente hablaba ayer con su gerente, con Guillermo Lamelas, y hay 54 personas, fundamentalmente ingenieros e ingenieras, que están contratadas por la spin-off, que está ubicada en Nigrán, en Portolomolle, y que realmente para nosotros pues es un orgullo de que esas actividades que se iniciaron puramente pues a nivel docente, puramente educacional, luego de investigación, pues está surtiendo un efecto de continuar con proyectos de investigación desde Atlantic, con una transferencia de tecnología al sector productivo, con la creación de tejido industrial y de puestos de trabajo de alta capacitación en Galicia, en Vigo, en Nigrán. Y para nosotros la verdad es que estamos muy contentos como el trabajo que comenzamos hace 15 años pues está siguiendo una línea pues bueno de consolidación. As comunicacións vía satélite teñen que sortear as dificultades e celebrar as súas propias vantaxes. Como calquera tecnoloxía, está a mirar cara ao futuro, onde España, na opinión de Aguado, ten moito que achegar. Así poderá evolucionar esta ciencia nos próximos anos. Pues bueno, yo creo que el siguiente caso, el siguiente elemento, que es una apuesta estratégica desde España a través del PERTE espacial y de la Agencia Espacial Española, son las comunicaciones ópticas, clásicas y cuánticas a través de satélites, ¿no? El satélite se puede considerar una infraestructura que no corre riesgo o un riesgo inferior de ser hackeada, y que eso nos va a permitir, digamos, en la situación que actualmente y requerirá en el futuro, lo que es la garantía de comunicaciones privadas que estén garantizadas y que haya criptografía. Entonces, como bien sabes, hay un montón de grupos de investigación, iniciativas desde Atlantic que promueven todo lo que es las comunicaciones cuánticas, el diseño de sistemas fotónicos integrados, la utilización de sistemas clásicos,
y es un elemento que desde Atlantic yo creo que estamos vamos a ser referentes en el espacio, haciendo satélites, en la parte teórica, en el desarrollo de sistemas fotónicos, en lo que es la parte clásica. Yo creo que va a tener la parte cuántica y clásica pues un futuro muy, muy importante, y también obviamente las comunicaciones clásicas. Yo creo que han llegado no para irse, sino para quedarse, y creemos que desde Atlantic tenemos la capacitación y los grupos de investigación que combinamos, ¿no? De una forma multidisciplinar y transversal. Digamos, podemos ser, pues bueno, un centro, somos un centro de referencia. As comunicacións vía satélite ofrécennos unha alternativa ás comunicacións terrestres. Cando colapsan, podemos garantir unha comunicación fluida, por exemplo, durante os desastres naturais. Iso non significa que non quede moito no que traballar. O elevado custo, o retardo na comunicación ou o lixo espacial que xeran os miles de satélites que están a orbitar agora mesmo. Dende Atlantic, Fernando Aguado lidera a carreira destas comunicacións en Galicia, tratando de posicionala como referente. O futuro está cada vez máis preto. Ata aquí este novo episodio do podcast de GECiencia en colaboración con Atlantic. Ata a próxima!